era más cruzada, como en la hipotenusa de la tapa de cilindros. Así que esa fue como mi primera impresión. Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Bien el Pistón. Y hoy lo que les traigo es básicamente una continuación de un video que hice hace un mes, que era la continuación de un video que hice hace más de 2 años, de básicamente diferentes términos del mundo de los autos que siempre está bueno recordar, o quizás hay alguna cosa que uno no sabe, o que ¿viste? Siempre uno puede aprender más. Y me parece también que es importante ver esto de que uno a veces, como dije en el video anterior, quizás se ponen a leer algo o entra en una conversación y están hablando de algo, usan un sinónimo raro o un término y uno no termina de entender de poder realmente estar ahí y tener una idea clara de qué específicamente se está hablando. Así que yo en el último video les dije que me dejaran comentarios con algunos términos que quizás se les escapaban, y básicamente hoy lo que voy a estar repasando son algunos de esos comentarios. Así que nuevamente, si hay algo que no les queda claro de este video o les queda también alguna duda o algún término que no terminan de comprender, déjenmelo también en los comentarios. También hay que tener en cuenta que esto va a ser algo como muy superficial, no es algo como para ir realmente a un análisis o una descripción mucho más profunda, sino de realmente tener una idea superficial de las cosas, de un montón de temas que realmente quizás el día de mañana amerita hacer un video específicamente. Un comentario de los que varios me escribieron es cuando se habla de que la mezcla está rica o pobre o gorda o fina. O flaca, dijeron también. ¿Y a qué se refiere esto? Obviamente nosotros sabemos que lo que ingresa por la definición es la mezcla. La mezcla sería el combustible y el aire. Y por esto se habla de este Air Fuel Ratio, el AFR, o la relación, el porcentaje entre aire y combustible que ingresa después a la cámara de combustión. Entonces, cuando se habla de que está gordo o rico, se está hablando de que tiene demasiado combustible para la cantidad de aire que está ingresando. Y cuando se habla de que está fino o pobre, es lo opuesto, o sea que tiene demasiado aire y muy poco combustible. Entonces ahí es cuando realmente hace falta trabajar sobre lo que es la puesta a punto, que tenga más o menos combustible para compensar esto que estamos hablando. Después, una de las cosas que me gusta es porque hay un montón de términos que uno quizás tira constantemente o lee constantemente, y hay gente que quizás no tiene realmente una apreciación precisa de qué es lo que se habla. Y uno de los términos que me preguntaron también en los comentarios es cuando se habla de que algo está chipeado o reprogramado. Son dos términos que son sinónimos, pero hasta ahí. Cuando se habla de chipeado, ¿a qué se refiere? Esto es algo que aplica específicamente para lo que son los motores que tienen algún tipo de inyección electrónica, ya sea directa o de puerto, básicamente. Hoy en día se habla de lo que es el reprogramado. ¿Por qué? Porque a través de diferentes conectores y herramientas se puede directamente sobre la computadora original reprogramar, o sea, cambiar los parámetros en lo que es la memoria, sobre los diferentes valores de inyección, de encendido, de presión y un montón de otras cosas. En cambio, antes, digamos en los 80s, en los 90s, cuando todavía, si quieren, lo que era la inyección electrónica estaba muy entre comillas en su infancia, muchas veces no se podía reprogramar la memoria, porque o sea, es algo medio técnico, pero depende del tipo de memoria y demás. A veces es solo de solo lectura, no se puede escribir esa misma memoria. Entonces lo que se hacía muchas veces era o se cambiaba directamente el chip que contenía todos estos parámetros por otro chip, o sea, soldándolo de la placa y soldando un nuevo chip, o muchas veces lo que se hacía era, al remover el chip, poner un slot para que sea el chip intercambiable, como si fueran los cartuchos de los videojuegos de los 90, pero también encontrábamos en algunas de estas placas que directamente, como básicamente se trabajan con diferentes revisiones de la inyección, muchas veces tenía si quieren, este slot como para cambiar los chips. Así que básicamente, de una manera física, se cambiaba el chip donde se determinaba todos los valores de inyección, de encendido y demás. Entonces ese término de chipeado quedó de esa época. Pero a grandes rasgos a lo que hace referencia es a eso, a cambiar los valores de inyección, cambiar los valores de encendido y otras cosas más para tener mayor potencia, menor potencia, o básicamente un mapeo diferente al original. Este es otro término que también me preguntaron varios, que es ¿qué es una leva cruzada? ¿De qué se habla cuando se habla de una leva cruzada? Y me hizo acordar a cuando yo estaba empezando a meterme en todo este mundillo, y la primera vez que lo escuché, que hasta me acuerdo dónde estaba y de repente me quedé como, ¿de qué me está hablando? Por alguna razón me pasaba de ponerme a hablar sobre autos con cualquier persona. O sea, no tenía idea, y como que trataba de hablar con cualquier persona. Y me acuerdo que una vez un taxista me habló de una leva cruzada, y yo digo, ¿de qué? ¿Una leva cruzada? ¿Qué será? Y yo me imaginaba la tapa de cilindros, y que quizás la leva, en vez de estar dispuesta como está tradicionalmente, estuviera más cruzada, como en la hipotenusa de la tapa de cilindros. Así que esa fue como mi primera impresión. Pero bueno, a lo que se refiere generalmente es esto,
Obviamente nosotros tenemos un evento de admisión, o sea, cuando ingresa la mezcla, o sea, el aire y el combustible a la cámara de combustión, y tenemos el evento de escape, que básicamente tiene que ver con lo que son los movimientos de las válvulas, ¿no? Que lo determinan las levas. Entonces, cuando se habla de una leva cruzada, se habla de que, o sea, dependiendo de cómo esté configurada la tapa y el diseño de la tapa y dependiendo de cada auto y demás, a veces hay un cruce, o sea que está abierto durante una cantidad de tiempo la admisión y el escape a la vez. Y cuando eso, mientras más esa duración en la que ambos están abiertos a la vez, hay mayor cruce. ¿Esto qué implica? Cuando hay mayor cruce, lo que pasa generalmente es que la performance a bajas RPM es menor y muchas veces tienen que regular más alto y por eso tiene por ejemplo, el sonido que tienen los rotativos cuando regulan, todavía que no tienen levas, pero tienen el equivalente. Cuando tienen los puertos de admisión y escape muy grandes, tenemos este cruce, o sea, tenemos momento en el que la admisión y el escape están abiertos a la vez. Entonces tenemos ese sonido al regular tan característico y que regulan tan alto, que escuchamos pram, 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 pram. Y lo mismo con, por ejemplo, los V8 con levas muy grandes. Pero entonces la ganancia es esa, se pierde lo que es la estabilidad y la performance a bajas RPM para ganar performance a altas RPM, básicamente. Entonces, tener una leva cruzada, lo que estamos haciendo es sacrificar la performance a bajas RPM para ganar performance a altas RPM. Insisto en que son explicaciones bastante superficiales con las que quizás el día de mañana valga la pena desarrollar. Esta es una buena pregunta también, porque en el video anterior básicamente hablamos de lo que son el término este de forjar un motor, que era básicamente cambiar varios de los componentes internos por componentes de mayor robustez, mayor resistencia, muchas veces forjados. Y una de las cosas, o sea, hablamos del cigüeñal, hablamos de las bilas, hablamos de los pistones. Pero entonces acá la persona está en pregunta si la camisa de cilindros, o sea, el cilindro en sí, se forja también. Y es una excelente pregunta. Pues lo que tenemos también para desarrollar mucho en algún video futuro es que antes los blocks se hacían generalmente de acero, de fundición. Entonces era básicamente el mismo material que se trabajaba y listo. Luego cuando pasamos a los blocks más modernos que son de aluminio, el aluminio en sí no tiene la resistencia que se busca para este tipo de aplicaciones. Entonces muchas veces lo que se hace es o tener una camisa, o sea, otro cilindro dentro del cilindro, que puede ser de acero, por ejemplo, como tienen muchos motores, o también lo que se hace en diferentes tratamientos en lo que son las superficies. O sea, tenemos también tratamientos con diferentes aleaciones, como es el Nicasil, el Alusil. Hay un montón Después Honda estuvo experimentando con lo que es el FRM, tengo un video justo hablando de motores que es muy interesante, que lo pueden encontrar ahí. Pero es una muy buena pregunta, pues muchas veces lo que se hace es eso, simplemente se hace un encamisado, o sea que se encastra una camisa de un material mucho más resistente y robusto en lo que es el block de aluminio cuando se pretende una potencia muy alta del motor, cuando se está utilizando pistones forjados, bilas forjadas y demás. Así que de alguna manera, así como muy superficialmente, se puede forjar el block. Pero no es que se forja, sino es que se encamisa con camisas de cilindros mucho más resistentes. Y también hay unas cosas que son muy simples, pero uno por quizás no estar en el mundillo o cosas específicas de diferentes modelos no entiende a qué se refieren. Acá alguien pregunta, ¿qué significa MK Mark aplicado a los autos? Y entonces, muy interesante, porque muchas veces hablamos especialmente de ciertos modelos. Por ejemplo, de la Toyota Supra. Toyota Supra se dice la Mark III, o sea, la MK3, la MK4, que no es Mortal Kombat. Pero lo que se está diciendo es la generación, la tercera generación, la cuarta generación. Pasa también mucho con los Golf, que se habla de Golf Mark III, de Golf Mark IV. Es interesante porque con ciertos modelos se habla de MK y con ciertos modelos la gente prefiere referirse con lo que es la designación del chasis, digamos, ¿no? Como por ejemplo, no decimos una R7 es una generación o Mark II generalmente, sino que decimos una FC o una FD en lo que es la tercera generación. Pero hay como ciertas familias de autos que por alguna razón se habla de lo que es Mark. Así que eso, MK generalmente se refiere a lo que es la designación de qué generación es. Y si les gusta esta remera con algunas muletillas, la pueden encontrar. Y otras remeras así, igual de entretenidas en uno de los links de la descripción. Y acá alguien dejó unas preguntas sobre transmisiones que son también muy buenas y que son cosas que uno quizás yo también me acuerdo de escucharlos y de qué están hablando, básicamente, ¿no? Y muchas veces también está esto de que por alguna razón hay gente que habla de marcas quizás hasta de piezas, como si fueran un modelo específico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que pregunta es ¿qué es ZF?
Yo me acuerdo de escuchar hablando así, no, la caja ZF. ZF es una marca. ZF es como decir que Trag. Es una marca que desarrolla un montón de transmisiones. No hay una transmisión que sea la ZF. Y tampoco es que hay un tipo de transmisión que sea la caja ZF o estas son las transmisiones ZF. Así que básicamente eso. ZF es una marca alemana que produce transmisiones. Después, otras preguntas que tienen otras transmisiones que son muy buenas, por ejemplo, dogleg. Cuando se habla de una transmisión dogleg es que cambia el patrón. Es una caja manual que tiene un patrón diferente al que es normalmente. Nosotros sabemos que generalmente tenemos primera, es básicamente la parte superior izquierda. En una dogleg eso está al revés. Lo que está en el lugar de la primera está a la reversa y la primera en verdad está en donde estaría la segunda en una transmisión manual tradicional. Y esto se usaba antes muchas veces en ciertas aplicaciones deportivas y demás, porque de lo que se hablaba generalmente es que lo que se buscaba es que sea mucho más fácil de cambiar de segunda a tercera. Porque piénsenlo, en una transmisión con una caja manual común y corriente, normal, tenés la segunda que está abajo a la izquierda y la tercera tenés arriba en el medio. Entonces tenés básicamente varios ángulos ahí por recorrer. En cambio, en una dogleg, por cómo está dispuesta, la segunda en verdad está en la parte central, simplemente para arriba, y la tercera está para abajo. Entonces lo que es el recorrido es un solo vector. Entonces se básicamente priorizaba tanto lo que son los cambios de segunda a tercera que cambiaba todo el layout de la selectora. O sea, es súper interesante. Hoy igualmente ya casi no hay ningún auto que venga con eso de fábrica. Después cuando se habla del término gated. Gate es de alguna manera compuerta, solo que en inglés. Entonces cuando se habla de las cajas que tienen selectoras que son gated, algo que se ve muchas veces en varias Ferrari, que se ve en Lamborghini y generalmente autos de performance, es cuando básicamente en lo que es la base de la selectora misma está el dibujo de cómo tiene que entrar cada uno de los cambios. No puedes pifiarle mucho. Es algo que es hermoso visualmente y a eso es a lo que se refiere cuando sale una caja que es gated, en cómo está dispuesta la selectora y la base de la selectora. Después consulta también por transaxle, que creo que es algo que yo lo mencioné en algún video anterior. Básicamente lo que se refiere es cuando un eje es eje y caja a la vez. Por ejemplo, los AMG GT. El AMG GT tiene motor en posición delantera, tiene después un tubo de torque, como se le dice, y en el eje trasero tiene todo lo que es la caja. Y esto lo que hace es ayuda a que la distribución de peso sea mucho mejor. En vez de tener la caja inmediatamente después del motor, que el motor está en posición delantera longitudinal, tiene todo lo que es el diferencial, todos los engranajes de la caja y demás, todo montado en el eje trasero. Entonces esto ayuda mucho a eso mismo, la distribución de peso. Y por último también pregunta ¿qué significan los paddle shifters? Paddle shifters son literalmente con las paletas de cambios y se refiere a las levas que generalmente están detrás del volante con el que podemos subir y bajar los cambios en muchas cajas automáticas o de doble embrague. Esos serían paddle shifters. Otra consulta que hicieron que también es muy interesante y que se presta para mucha confusión y quizás para desarrollar en un video más adelante es la diferencia entre all-wheel drive AWD y four-wheel drive 4WD. A grandes rasgos porque es una generalización, pero tenemos también algunos casos en los que esto cambia y más con tecnologías modernas. En un sistema all-wheel drive estamos hablando de un sistema de tracción integral permanente en la que el conductor no tiene realmente un control sobre si es solo de tracción trasera, si es solo de tracción delantera y cómo se distribuye esto, sino que tenemos un diferencial central. Eso también lo menciono, si quieren, en términos más interesantes para profundizar, en un video que hice sobre la tracción integral de Subaru y un video que hice sobre la tracción integral 4. Pero tenemos un diferencial central que es el que mecánicamente o electrónicamente determina cuánto torque va al eje delantero o al eje trasero. En cambio en los sistemas 4-wheel drive, en 4WD, lo que tenemos es, en vez de ese diferencial tenemos una transfer case, una caja de transferencia que generalmente es accionable por el piloto. Entonces son autos que pueden trabajar, por ejemplo, 100% tracción trasera y con el accionar del piloto puede pasar a tener tracción en las 4 ruedas. La diferencia, nuevamente como una generalización, con los sistemas all-wheel drive es que no hay un diferencial central, sino que suele ser una distribución fija, así nominal, de cuánto torque va hacia adelante y va hacia atrás. Por dar un ejemplo burdo, 50% para adelante y 50% para atrás, que cuando tenemos un diferencial central, eso muchas veces puede variar automáticamente. Así que a grandes rasgos, esa es la diferencia entre all-wheel drive, que además es permanente, y four-wheel drive, que suele ser tracción simple, que después a través del accionar de un piloto puede cambiar a tracción integral. Otra pregunta sobre las cajas. Acá alguien preguntaba ¿qué es una caja arrimada? ¿No? ¿Qué es una caja arrimada? ¿Significa que está más cerca del motor? ¿Significa que está más cerca de otra cosa? No. La caja arrimada generalmente se refiere a que la diferencia entre cada uno de los engranajes
de la transmisión no es tan grande. Entonces no tenemos una caída tan grande de RPMs entre cada uno de los cambios y ganamos una mayor aceleración generalmente. Un ejemplo de una caja arrimada de fábrica es el Civic Si de octava generación. Es una caja de sexta que, si alguno de ustedes lo manejó alguna vez, es increíble porque primera a quinta es súper arrimado, o sea, es como una moto, básicamente vas pasando cambios, y la sexta es para realmente hacer autopista, es muy larga. Entonces las cajas arrimadas generalmente están más orientadas a lo que es la performance. Por ejemplo, los autos de rally son autos que tienen mucha potencia, pero por cómo está diseñada y cómo está relacionada la caja, son autos que suelen tener una velocidad máxima que no supera los 200 km por hora. Por más de que uno lo esté fondeando y demás, lo que se valora más es tener una mayor aceleración, por eso está tan arrimada, y por cómo también es cada uno de los stages, de las pistas en las que participan. Entonces se valora más la aceleración que la velocidad final. Así que eso, a grandes rasgos, es una caja arrimada. Y algunas preguntas también más interesantes, que es, por ejemplo, ¿qué es una suspensión progresiva? Generalmente cuando se habla de una suspensión progresiva se refiere a los espirales. Es algo súper simple, si quieren, y es súper elegante. Un espiral, tenemos lo que es un espiral progresivo, pero ¿qué es el opuesto a un espiral progresivo? Es una espiral lineal. ¿Y a qué se refiere en primera instancia? Se refiere a que una espiral lineal, estamos hablando que la diferencia entre cada una de las vueltas del espiral es eso, es lineal, es igual. En cambio, en un espiral progresivo, tenemos que la diferencia entre cada uno de esos espirales va cambiando. Entonces, el espiral lineal generalmente se usa en lo que es aplicaciones, digámosle, de competición. En lo que el beneficio que tenés es que es súper predecible cómo va a trabajar, es literalmente lineal. En cambio, un espiral progresivo lo que tiene es que en la primera parte, por cómo es el diseño de la espiral misma, la primera parte va a ser más orientada si quieren al confort, y cuando sea mayor la presión que recibe, mayor el peso, o sea, cuando estemos doblando con más velocidad, cuando se esté rolando un poco más el chasis, mientras más compresión tiene, más difícil va a ser de moverlo. Entonces tiene una parte en la que quizás está más orientado al confort y después otra parte en el diseño mismo del espiral que está más orientado a lo que es performance. Obviamente cada marca y cada fábrica va a tener su versión de un espiral progresivo, porque algunos van a ser realmente progresivos, así como todo un gradiente, y hay otros que muchas veces uno va a notar que la mitad quizás tiene una relación de espiral y la otra mitad tiene otra relación diferente. Así que a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de espirales progresivos. Después acá pregunta sobre lo que es válvula de alivio, y eso es un tema que ya lo mencioné, si no me equivoco, en un video que ya hablé sobre lo que es two-step, anti-lag y un montón de sistemas así que tienen que ver con los turbos, pero a grandes rasgos la válvula de alivio lo que hace es ventear a la atmósfera o recircular a la admisión aire que no está ingresando al motor. Y este aire que no está ingresando al motor es aire presurizado, que básicamente fue presurizado por un turbo o por una compresora, un sistema de inducción forzada, pero que frente a que se cierra la mariposa de la admisión, porque nosotros sacamos el pie del acelerador, tiene que salir a algún lugar. Entonces lo ideal es que se ventee a la atmósfera o se recircule para que este mismo no vuelva a pasar por el turbo, que es algo que no le viene muy bien. Igualmente, para más detalles, ese video. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos los que dejaron comentarios con estas preguntas, porque la verdad que a mí me encanta explorarlas y muchas veces son cosas súper simples y que no hay que tener vergüenza de preguntarlas. Quizás algunos grupos de Facebook o algunos foros son como medio, van todo a la yugular, así que si tienen una consulta o duda con alguna cosa así, déjenlo en los comentarios. Si es algo que los puedo responder en el momento, se lo voy a responder. Si es algo que amerita hacer un video, también lo voy a tomar nota, tanto para videos como este, como para videos más desarrollados. Así que sus comentarios a mí también me sirven un montón porque me dan también la posibilidad de hacer más videos y compartir más con ustedes, básicamente. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Si les encantó, suscríbanse y nos estaremos viendo muy pronto.